Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast y tenemos en esta oportunidad nuevamente a la doctora María Alejandra Rondón de invitada. Bueno, ya ustedes todos la conocen y quien no lo conoce, le voy a hacer una presentación que María Alejandra es médico cirujano, graduada en la Escuela Vargas, es especialista en gastroenterología también del Hospital Vargas de Caracas. Y en la actualidad se desempeña como gastroenterólogo en el Centro Médico Loira de Caracas y además es directora médico de Econosalud. Bienvenida María Alejandra nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast. ¿Cómo estás, Alejandro? Yo encantada de verte. No nos veíamos desde abril, que hablamos Sí, de intestino irritable, ¿te acuerdas? exactamente. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y el tema de hoy es enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y Ujú. vamos a empezar esta vez por qué es el esófago y cuál es la función del esófago primero. Bueno, imagínate, el esófago es un órgano que comunica la boca con el estómago. Es un órgano tubular con un epitelio muy delgado, pero con una capa muscular muy vigorosa, con una actividad y una peristalsis bien importante. Su interior no produce ácido de ninguna manera. Lo que produce es moco. El alimento desciende, claro, primero está en la boca, pasa a la faringe, la hipofaringe, cae al esófago y no es que se desliza como un tobogán hasta el estómago. Es la peristalsis la que propulsa el alimento hacia cavidad gástrica. O sea, que son Entonces, como movimientos que hay, como ondas, exactamente, movimientos ondulares. ondas peristálticas, ¿tá? Se llama. De hecho, Perfecto. hay ondas peristálticas primarias, hay ondas Ok. peristálticas primarias, pero lo que sí es cierto es que es muy eficaz esa actividad. Y lo que también es cierto es que si bien tiene una capa muscular muy activa y muy poderosa, la mucosa no es igual, es una mucosa bastante lábil Ok. y bastante susceptible a daño por acción de ácido y de temperatura y de incluso hasta de especias y todo. Ujú. Ok, a eso vamos a ir pronto. Ahora, ¿qué es la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Mira, la enfermedad de reflujo gastroesofágico es una de las sintomatologías digestivas más frecuentes. Desde un 40 a un 70% de las personas han tenido en algún momento de su vida reflujo. Significa tener una enfermedad de reflujo gastroesofágico, significa tener daños en el esófago a consecuencia del retorno constante o de la acción del ácido constante sobre el esófago. Es normal, Alejandro, en teoría, cierta cantidad, el hecho de que el material gástrico refluya o regrese, vamos a decirlo así, pues hacia atrás a esófago, es entre comillas ciertamente normal, porque no hay una discontinuidad anatómica. O sea, es como, yo a veces le explico a la gente que es como una tubería, pues, o sea, el esófago se conecta al estómago y no hay anatómicamente ninguna válvula como tal. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, después de comer, que eso se llaman momentos postpandriales, siempre va a haber la posibilidad de que algo de ese contenido llegue hacia arriba. Y como es ácido y el esófago no tiene ácido y no tiene una mucosa que tiene suficientes prostaglandinas ni nada como para protegerse, es muy probable que esos eventos pudieran hacer daño. Pero cuando esos eventos se hacen muy recurrentes o cuando la persona ingiere o tiene una dieta o una alimentación que es dañina o que es como que distiende mucho la cavidad gástrica, es cuando aparece la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ok, entendiéndose Ujú. por mucosa, es el recubrimiento interno del Y esófago. Ok, exactamente.
Eso Ajá. es lo que es la mucosa Eso es lo que es para la que se mucosa. entienda bien. Ahora bien, Ajá. ya dijiste, es muy frecuente como Ujú. motivo de consulta, por supuesto, para ustedes los gastroenterólogos, ¿verdad? Y en Exactamente. algunas oportunidades vamos a hablar después, puede ser motivo de consulta para otros especialistas porque se puede confundir con otras entidades. Ah, pero eso lo vamos a hablar Eso lo vamos a más hablar más adelante. adelante. Exacto. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Eso que tú estabas diciendo, porque fíjate, eh, uno recuerda que hay un esfínter que es como una especie de, digamos, de entrada, pues de puerta, ¿verdad? Ajá, Que entre exacto. el esófago y el estómago. Entonces uno se imagina que uno come, el alimento va descendiendo y va siendo propulsado Ujú. por estas contracciones que hace el esófago y al llegar al estómago se debería cerrar esa unión gastroesofágica por ese esfínter que hay ahí y uno piensa, bueno, con el diseño que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que es tan perfecto en la mayoría de las cosas, Mm. eso debería de permanecer cerrado. ¿Por qué razón entonces se devuelve esa secreción ácida y con contenido de alimento al esófago? Ah, bueno, fíjate, ahí es donde se vuelve muy interesante la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque fíjate, si bien estamos hablando de que es altamente frecuente, incluso después del almuerzo, lo describen después del desayuno y después de la cena, tú puedes tener algo de reflujo. ¿En qué momento o qué hace que entonces, si ese reflujo es ciertamente normal, en qué momento ocurre? O sea, ¿cuál es lo que ese limbo que hace que pase de la normalidad a la anormalidad? Fíjate, yo siempre trato de tener imágenes, como para comprometer al paciente con su patología y que trate de curarse. El esfínter esofágico inferior, primero habría que aclararle a las personas un poquito, a los que nos están oyendo, qué es exactamente un esfínter. Un esfínter es una zona anatómica que tiene cierto tono, ¿verdad? Que tiene unas fibras musculares alrededor y que tiene de alguna manera un control que obviamente no es un control frontal, es un control neurovegetativo, en este caso un control vagal. En realidad, toda esa zona, la unión del esófago con el estómago, es una zona anatómicamente muy interesante porque ella está, ojalá se pudiera ver, yo traje un dibujito porque me pareció bien importante, no sé si se logra ver, Sí, Alejandro. ahí se ve Sí, perfecto. aquí se ve perfecto. Bueno, la unión del esófago con el estómago, la unión esófago-gástrica es de ubicación, debe ubicarse dentro del abdomen. Ella está como en una especie de limbo fronterizo, porque ella está en un sitio anatómico que se llama hiato. El hiato no es otra cosa que un orificio que tiene el diafragma, que también es un gran músculo, que es como una especie de techo de tienda de campaña, que separa cavidad torácica de cavidad abdominal. Si por alguna razón, por ejemplo, como pasa con la hernia hiatal, que ya vamos a hablar de lo que es la hernia hiatal, o por razones de sexo, por razones de peso, de sobrepeso, esa unión está extraabdominal, el esfínter esofágico inferior va a ser complaciente, complaciente en el sentido de que se va a relajar con mayor facilidad y es como que va a estar permanentemente abierto. Entonces no va a tener el suficiente tono como para cerrarse. Yo a veces hago la similitud con las puertas batientes. ¿Qué es una puerta batiente? Una puerta batiente es una puerta que está cerrada, pero al mismo tiempo es una puerta que no está abierta. O sea, hay como un cierto tono como que permite, como hacer, no sería adecuado decir que es un efecto de válvula, pero sí tiene un cierto tono que le permite, mira, o sea, viene alimento, ¡bup! Ciérrate. O viene alimento, ábrete, pero en el momento en que pasa el bolo, ciérrate. Entonces, ese tono, esa distensibilidad, esa relajación es total y completamente variable, Alejandro. Se modifica
por los alimentos, se modifica con la temperatura de los alimentos, se modifica con la forma de preparar el alimento, se modifica si tú tienes, si hay sobrepeso, si la persona tiene mucha grasa abdominal, esa unión va a ser empujada hacia el tórax y entonces el paciente va a tener constantemente sensación de presión y de reflujo. Se modifica, incluso se dice, no es correcto decirlo, pero la enfermedad de reflujo es más frecuente en los hombres, o sea, es mayor, de mayor percepción en el hombre que en la mujer. Por ejemplo, se modifica en el tipo de bebida alcohólica que consumas, por ejemplo. Entre las bebidas alcohólicas, las que más disparan reflujo es el vino, por el tanino que tienen, no así el whisky, por ejemplo. Entonces, esa zona anatómica es un limbo es casi que determinante para decir que si falla alguno de esos ejes, hay también algo que se llama el ángulo de His, que es como el ángulo de entrada del esófago hacia el estómago. Ese ángulo tiene que ser agudo, tiene que tener entre 30 y 45 grados. Si esa llegada, es como decir el aterrizaje, pues, del esófago, la pared gástrica al cardias, exactamente, es más alta o más amplia, júrelo que ese paciente va a tener una condena con reflujo porque tiene una predisposición anatómica, por ejemplo. Em, Otra cosa, ese sitio anatómico es exactamente donde queda lo que se llama la barrera antirreflujo. Entonces, la barrera antirreflujo es precisamente todo ese componente. Sí hay fibras musculares, o sea, no se puede decir exactamente que él es un esfínter como tal, pero sí hay toda una serie de, incluso la mucosa, el fundus gástrico, fibras musculares del cardia, el ligamento frenoesofágico, que son hasta los pilares del diafragma, ayudan de alguna manera a conservar esa zona anatómica que es la que tiene la responsabilidad de que ese contenido gástrico no suba, no moleste y no haga el daño que genere la aparición de una enfermedad de reflujo. Ok, ahora bien, ya tú mencionaste algunas cosas en cuanto a factores de riesgo. Ajá, Te voy a decir varias, por ejemplo. ajá. Hay una lista larga, por ejemplo, Sí, vale. edad, raza, sexo, antecedentes familiares, que siempre lo preguntamos para saber, pues, Sí. hábitos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, ya lo mencionaste, ciertas comidas, alimentos ácidos, fritos, mucha grasa, ciertas especies, el café, por ejemplo, Mm, comidas con un alto contenido de fibra, la obesidad que tú mencionaste ya, la sí. ropa apretada, Sí, inclusive, también. ¿no? Acostarse de inmediato después de haber comido, que hace mucha gente. Mi mamá, yo me recuerdo que, y mi papá dormían su siesta todo el Pero es tiempo. que era Eso era típico, una ¿te acuerdas que uno costumbre, eso era decía, típico. vamos a reposar la comida? Claro que sí, incluso cuando uno era muchacho, casi que lo obligaban a uno que tenía que dormir una siesta, ¿no? Después de eso, Sí. por supuesto, uno que ya creciendo, ya eso pasó a la Casi que es así historia. como que, Pero Dios mío. pero fíjate, esto está dentro de factores de riesgo, pues el embarazo, por lo que significa pues el aumento del volumen intraabdominal por el útero que está Intraabdominal. creciendo por el bebé, pues Ujú. la hernia tal. Y el Helicobacter pylori también se menciona como factor de riesgo, que también, También y el estrés y la ansiedad. Ahí te dejo eso, pues dime. hay muchísimos, pero fíjate que es tan particular, bueno, es tan particular, Alejandro, el reflujo, que también tú dices, no hay relación uno a uno. Fíjate, por lo menos dice, ok, la hernia ya, y a tal. Oye, la hemos mencionado varias veces y no hemos explicado qué es una hernia y a Ok, tal. Que también, oye, esto sí es difícil de desmontar, Alejandro, porque el concepto hernia como tal, anatómicamente sabemos que es la protrusión de material sobre un orificio, ¿verdad? O a través de un orificio. En realidad debería ser, es más ajustado decir que hay desplazamiento o deslizamiento, pero no es un orificio que da hacia afuera, o sea, es hacia el esófago. Entonces es como que parte del techo del estómago asciende un poco
y se introduce. Entonces, claro que favorece el reflujo. ¿Por qué? Porque la mucosa gástrica produce ácido, mientras que el esófago no. Y además, eso, lo que habíamos hablado, ese ascenso de mucosa gástrica hacia esófago, convertido en una hernia hiatal, hace que la unión esófago-gástrica entonces quede torácica y eso favorece muchísimo. Hay un cambio de presiones allí, pero sin embargo no hay relación uno a uno. O sea, una hernia hiatal favorece el reflujo, pero hay personas que tienen reflujo y no tienen hernia hiatal. Perfecto. O sea, en todos esos factores no hay relación uno a uno. Hay personas que toman y no tienen reflujo o que son tomadoras. Bueno, imagínate los sommeliers. Hay algunos sommeliers que tienen reflujo, otros no, por ejemplo. Ahora, Definitivo. Ajá. perdón, pero eso puede significar que entonces hay un factor individual, pues, en Como cada persona. siempre. Lo que quiere Ujú. decir que aunque yo tenga ese factor de riesgo, porque, por ejemplo, la persona es obesa y nunca ha tenido, puede ser que nunca ha tenido reflujo, aunque es un También. factor de riesgo, o sea, que tiene que haber Exacto. un factor individual. Ahora, el factor, vamos a poner el factor genético. Mi papá, mi mamá sufrió de reflujo, siempre se quejaba, es posible entonces que yo tenga mayor predisposición, además si le sumo estos factores de riesgo. Como en medicina siempre es así, sí, en realidad sí. Acuérdate que uno siempre tiene la labilidad, es como la posibilidad, eh, tendría que ser como lo que ocurre en las tormentas perfectas, pues, como que hay una confluencia, se sumó todo, se Ok, sumó, mira, es que el solo hecho de tener una vulnerabilidad, mira, oye, sí, en toda mi familia, es como el tema del peso, por ejemplo. En toda mi familia tenemos tendencia a tener peso. Tienes esa vulnerabilidad, pero si encima de eso no practicas actividad física, no comes adecuadamente, o sea, es la tormenta perfecta, pues. Ujú. perfecto. Sí, porque además uno se pudiera preguntar cuando uno habla de raza, por ejemplo, o sí, de etnia. Por ejemplo, en algunos países se comen con ciertas especias Imagínate el curry. que están descritas Ajá, como factor de riesgo para reflujo. para Y reflujo. pregunto yo, ¿en esas poblaciones es más frecuente el reflujo o no es más frecuente el reflujo? No, fíjate que no, revisando, volví a revisar y mira, ni la raza, ni la edad, los bebés sufren de reflujo. Sí, Los bebés, estos bebés que buchan, estos bebés que nadie los quiere cargar porque seguro van a lanzar un buche, son bebés que tienen reflujo. Mi hijo particularmente tuvo reflujo cualquier cantidad de años y era la época en que se usaba el cisapride, imagínate, que ya está fuera la de, ropa apretada porque por la presión que produce en por el la abdomen. presión, sí. Todos esos factores a nivel abdominal, o sea, que son, vamos a decirlo, sí, ergonómicos, ¿no? Sí, Estos factores es por la presión que ejercen a nivel del diafragma. Yo lo que creo es que, claro, esa es una cosa bien interesante, porque incluso si quieres buscar interpretaciones a otro nivel, bueno, eso siempre lo revisamos al final. El reflujo tiene connotaciones de, de situaciones que no quieres asumir, de situaciones que no quieres decir. Y es como que una válvula. O sea, todo tiene que ver con la barrera antirreflujo, con el hecho de que tú allí, tú acá, es bien interesante. Lo que yo sí creo que es bien importante con la enfermedad de reflujo es tener, como siempre, el tino de en qué momento estudiar concienzudamente, o sea, en qué momento, porque claro, ya sabemos, hay dos síntomas clásicos, los propios, ¿no? Los síntomas, lo que uno llama síntomas propiamente digestivos. Es vamos en ese, ahí, vamos ajá, ahí. Pero ajá, antes de eso, lo que le pido a las que nos están escuchando y viendo es que ajá, recuerden los factores de riesgo, porque si bien como tú dices no es uno a uno, cuando hablemos de prevención hay que tenerlo exacto, presente porque si bien no, a veces no son los desencadenantes directos, pueden contribuir, entonces hay que evitar algunos de exacto, estos factores, ¿verdad?
para que no sume, más bien restar, y pueda haber, digamos, prevención en cuanto al reflujo. ¿Ok? Entonces ahora Exactamente. vamos con los signos y síntomas. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Vamos a decir típicos entre comillas, pero ¿cuáles son los más, sí, los típicos Entonces, de la los enfermedad de típicos, reflujo? típicos, el primero y sin lugar a dudas es la pirosis. Ok. Y el segundo Pero, típico, típico es la regurgitación. ok, La ahora te regurgitación. pregunto como una Ajá, persona que no soy médico, ¿qué ajá. es pirosis? Ok. Pirosis, fíjate que piros es una raíz griega que tiene que ver con fuego. Y es la típica que la gente se pone la mano aquí. Se me está quemando el estómago, tengo un dolor o un ardor en la boca del estómago. Esa es la pirosis, una sensación urente, quemante, tal cual que es casi que una cosa así como que patognomónica porque la gente te lo está diciendo. O de ardor, pues, Es como un or ardor. de ardor, exacto. Tengo una molestia aquí, es como una brasa, me quema, me arde. Ese es el primer síntoma. Y el segundo síntoma Perdón que te típico, interrumpa. ajá, Ese es síntoma de ardor y de dolor, de sensación de que me estoy quemando, cuando te lo describen relacionado a, doctora, comí y me da esa sensación, o comí, me acosté y me dio, hay siempre relación con la ingesta de alimentos, por supuesto, pues fíjate que o sí, no. pero tardío. Ok, Hay dos formas de presentarse. Una es tardío, que comen y como a las 3 horas, ok. que incluso que eso como a las 2 o 3 horas, que ya tú sabes que el alimento está por allá por las vellosidades, es cuando sienten el ardor. Y otro es cuando pasan mucho ayuno, o sea, cuando tienen muchas horas sin comer. ¿Por qué? Porque cada 3 horas está el complejo migratorio intestinal, está la producción de ácido clorhídrico, esta bomba de protones, y si tú cada 3 horas no ingresas algo, lo que se llama, que eso es importante que hablemos de eso, Alejandro, el clearing esofágico, o sea, esa parte de motilidad que limpia el esófago de ácido, no se activa. Entonces, esa es la sensación, como te digo, en esos dos momentos aparece el síntoma de la pirosis. O 2 o 3 horas postprandial, que es el típico paciente que dice, tengo que comer algo, porque es una sensación como de hambre o algo que me quema y por eso tengo que comer. Que es muy diferente, por ejemplo, al dolor. Yo siempre, los síntomas digestivos, y eso lo hemos hablado otras veces, se solapan. A Sí. veces tú decir, ay, no, eso es una úlcera, o no, eso es una gastritis, o no, eso es reflujo, no es tan fácil. Pero si uno de repente te haces un poquito más agudo, sí te das cuenta que hay algunas cosas que te pudieran orientar. Esa Pero, sensación de ardor que tú describes ajá. incluso puede sentirse, puede llegar ese reflujo incluso a la boca. Claro, y entonces ahí ahí es la regurgitación. Ok. Ahí es cuando material ácido sube, que a veces incluso, entonces aquí sí deberíamos hablar de síntomas extraintestinales. Ok. Si esa regurgitación se hace continua o si ese reflujo o esa pirosis no es tratada a tiempo, entonces ese ácido comienza a ascender, no solo se queda distal aquí en la boca del estómago, sino que empieza a ascender y entonces ya aparecen otros síntomas, por ejemplo, como el dolor precordial, el dolor en el pecho, que es lo que te obliga a ti a hacer diagnósticos diferenciales. Porque tú, lo último que un paciente que te llegue, lo último que tú vas a asumir es que es reflujo. Claro. Siempre deberías descartar una patología cardiovascular. Claro, el interrogatorio siempre es importante, pero y siempre te va a dar, yo tuve profesores que decían que tú sabías el diagnóstico de alguien con una certeza hasta del 95%, me decían a mí, y yo me he formado con esa idea. Pero entonces, por ejemplo, ya si esa regurgitación se hace muy recurrente, es cuando la gente empieza a tener ronqueras, tos seca, dolor precordial, esta, estas toses asmatiformes,
otitis, que entonces es cuando la gente comienza a consultar a otras especialidades, a neumonólogos, y son ellos los que más bien te remiten al gastroenterólogo. Incluso Pero puede eso, haber halitosis o mal aliento, exactamente. puede haber lesiones de la mucosa oral, La lengua, también eso lo he deterioro visto. de la dentadura. La ¿Ok? lengua se pone lo que llaman algunas veces lengua geográfica, Sí. esa lengua blanca, la lengua, lo que uno llama los sapitos, las aftas, y es por reflujo, es O por sea que reflujo. para que tengan una idea, en la medida que la enfermedad continúa, ¿verdad? Eh, Agravándose, por decirlo así, y no es atacada a tiempo, ajá, ese exacto, reflujo que estaba solamente en la unión del esófago y el estómago va subiendo y llega un momento exactamente, que en la medida que va ascendiendo, entonces llega, por ejemplo, a la parte media del esófago y ahí produce dolor precordial. O sea, un dolor en el exactamente. pecho, pues ya no en la boca del estómago, sino en el pecho que se confunde con un infarto, angina. Luego, si sigue ascendiendo, ya, por supuesto, tenemos la cercanía de las vías respiratorias y comienza todo esto de la tos, una respuesta del Sí, árbol respiratorio a esa acidez que está muy cercana a ella, igual exacto. que los problemas de oído. Y después, si llega a la boca, por supuesto, todo lo que puede ocurrir en la boca. Y eso, inclusive, pues pueden ser sensación de asfixia. O sea, lo que dijimos al principio, muchas veces estos pacientes consultan al especialista que no corresponde, claro, ellos no saben qué está pasando, pero la idea de este tipo de podcast es que la gente pues pueda informarse acerca de que no siempre los síntomas que se presentan, ¿verdad? Corresponden a lo que es más obvio. Por ejemplo, si tienen ronquera, dificultad para respirar, no siempre corresponde a un problema, a una patología respiratoria. Puede ser un Exactamente. problema tan lejano como es el estómago, ¿verdad? Que esté produciendo ese reflujo y sea el responsable de eso. Ahora, ¿cuán frecuente es que tú veas síntomas extra gastroesofágicos, o sea, que salgan de esa región y produzcan estos síntomas respiratorios a nivel dolor en el pecho, problemas en la boca, o otitis, etcétera? ¿Cuán frecuente es? Mira, por lo que yo he visto, Alejandro, es más, me parece que no pudiera discernir me parece que todos se solapan. Ok, Me parece que pueden coexistir todos. Que entonces ahí lo que es otra vez, vuelvo a la cosa, es la cosa que te permite decir, mira, lo, de una vez lo exploro o hago una prueba terapéutica, porque a veces los síntomas están todos, pues es un paciente que está muy agobiado, es un paciente que no puede dormir, es un paciente que la tos seca ya no lo deja, es un paciente que ha consultado eso a neumonólogos y a veces le han puesto mucho tratamiento, piensan que es la típica tos atópica, que eso lo dice mucha gente, les dan antialérgico. Ahorita está súper de moda el Montelucas y ahí todo el mundo está tomando Montelucas. Y mira, yo no logro ahorita, pienso que todo el mundo llega como muy florido. Ese es el término que yo uso. O sea, es como que ¡tuf! Me molesta todo. O sea, me tengo ronquera, me duele el pecho. Hay un síntoma que sí a mí me parece que cuando me lo dicen, ahí sí se me activan todas las alarmas y es la disfagia. Cuando un paciente que ha tenido largo tiempo sintomatología digestiva ¿qué es y no ha disfagia? encontrado, disfagia es dificultad para tragar Ok, alimentos. Es ese paciente que te dice, oye, doctora, yo no sé, no tengo tiempo, que el estómago me molesta, pero últimamente cuando estoy tragando, y más cuando te dicen, a veces tomo agua y me cuesta tragar el agua, ahí ya sabes las alarmas todas, ¿no? Y peor aún es cuando te dicen, me duele al tragar. Si por ejemplo como yuca o pan, doctor, es un dolor, ya eso es odinofagia y es todavía más significativo porque ya te está hablando que probablemente la acción del ácido fue tanta
o sea, la noxa, el daño que hizo en la mucosa, que ese esófago ¡pum!, está estrecho, que pudiera haber una estenosis esofágica, una disminución del calibre del órgano a consecuencia de la acción del ácido, que literalmente es una quemadura. Perfecto. Literalmente es una quemadura. Entonces, para resumir, hay síntomas esofágicos o Ajá, gastroesofágicos que son los típicos, pues por lo que, digamos, consultan frecuentemente al gastroenterólogo, pero hay síntomas que son extraesofágicos. Entonces son ajá, la tos, la dificultad para respirar, la ronquera, los problemas a nivel de la boca, asma, todo eso que ajá. mencionamos, y que a veces retarda la consulta para con el especialista que corresponde, que es el gastroenterólogo. Y, por supuesto, si se deja pasar por más tiempo, puede llegar a lo que tú dices, que son ya alteraciones estructurales del esófago que producen esta audinofagia o disfagia. Ahora te pregunto Ujú. yo. Por supuesto, ya sabemos el diagnóstico diferencial, ya lo hemos hablado, ya tú lo has dicho. Todo el diagnóstico diferencial son todas estas enfermedades respiratorias, de la Exacto. boca, de la vía respiratoria alta, que pueden confundir el diagnóstico. Ahora, hay otros síntomas digestivos, como por ejemplo las personas que tienen muchos eructos frecuentes, las personas que tienen, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, se pueden ver involucrados como parte de la sintomatología. Sí, ay, hay un El síntoma, el hipo, por ejemplo. hipo, el Okay, hipo. El hipo es clásico como reflujo y uno, bueno, es más, de hecho, cuando el reflujo debuta con hipo, es como más rápido todo porque a ese paciente tú sí le haces inmediatamente una endoscopia. okay, Se la hace inmediatamente porque sabemos que cuando hay hipo hay una irritación del nervio vago y se relaciona inmediatamente con masas, o sea, con carcinomas con carcinomas gástricos o de esófago también. Tiene una perfecto. relación, no es tan alta, pero sí es un signo clásico. Ah, esto que dice la gente que tiene varios nombres. Le llaman agrieras, eso, que Sí, sensación de buche. Em, hay otro síntoma. Ah, el paciente que eructa mucho después de comer y que lo que eructa recuerda el sabor de lo que comió, eso también es reflujo. ok. O se asocia mucho con reflujo. Que la gente dice, estoy repitiendo la comida. Ok, te llegó el paciente. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, es lo que te digo, es siempre esa cosa y es lo que yo siempre pido, saber a quién tengo que hacer la endoscopia. Si nos vamos a los libros, el diagnóstico real de una enfermedad de reflujo debería ser con una pH o con una manometría, más incluso que con una endoscopia. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la fisiopatología de la enfermedad de reflujo, que es donde hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior porque se relaja de más o porque se relaja sucesivamente cuando no lo debe hacer, la única forma de tú hacer tangible ese daño es con un procedimiento que mida la presión de esa zona, ¿cierto? Es la única forma. Y eso nada más lo hace una pachimetría de 24 horas. Es un estudio donde se le coloca, es como una especie de holter, o sea, pero a nivel de presión intraabdominal. Es una sonda, se le coloca al paciente, ni siquiera por el esófago. Bueno, la puedes pasar por el esófago, pero usualmente se pasa por la nariz y vas a medir, va a llegar, eso llega hasta el estómago y vas a tener un registro afuera, un registro que va a quedar grabado como en un aparatico como de Holter y al mismo tiempo le das al paciente como un cuadernito donde él va a llevar un registro escrito de cada vez que siente el episodio de acidez o de agriera y al mismo tiempo se va a marcar en el aparato este, esos eventos, cuánto duran, cuándo se producen y aparte de eso, qué presión tenía el esfínter esofágico en el momento en el que eso se produjo.
La presión de mercurio que debe tener el esfínter esofágico inferior está entre 10 y 15. Cuando baja de 10, ya tú sabes que es un esfínter hipotónico y es un esfínter que tiene la gran posibilidad de dejar, como digo yo, que el ácido baile para allí y para acá. Ok. Y Esa es la eso es pH-metría y la manometría, que es lo más pH-metría de importante. 24 horas, que Ahora, es la lo más endoscopia, importante. me imagino yo, es para cuando la persona, para ver si hay daño estructural ya del esófago. Exacto, Sobre todo eso. si hay disfagia u odinofagia. Ahí sí se le debe hacer endoscopia al paciente. La manometría también es importante y quizá todavía es más importante porque la manometría te mide exactamente es eso. ¿Qué presión hay en el esfínter esofágico superior? ¿Qué presión hay en el esfínter esofágico inferior? Porque además, Alejandro, esta deberíamos mencionarla, pero es bien importante, hay algunas patologías que también cursan con o bien hipotonía o bien hipotonía eso, que son laxos, que se relajan o más bien son duros y se pueden confundir y ahí necesitas hacer una endoscopia y se pueden confundir con simplemente reflujo y no es así. La calasia, por ejemplo, es el ejemplo clásico donde hay una hipertonía del esfínter esofágico inferior, la persona comienza a tener disfagia y odinofagia, principalmente disfagia, y no te puedes quedar en el tema de que, mira, esto es reflujo, 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 y tratas y medicas y el paciente no mejora. Siempre va a ser el paciente, siempre va a ser, por eso es que tienes que tener el tino y el compromiso del paciente de decirle, mire, el 50% del éxito de un tratamiento digestivo va a depender obviamente de que yo haga un diagnóstico eficaz y yo le mande la medicación, pero el otro 50% va a depender de usted y de los hábitos de alimentación. No hay manera y no hay tu tía. Entonces, Ok, cuando tú ves que un síntoma se vuelve tan recurrente, disculpa, no te y a preocupes. pesar de tratarlo, no hay remisión de los síntomas, pues tienes que, algo te está faltando, pues. Ok, antes de entrar a tratamiento, Ujú. complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por Bueno. ejemplo, puede haber sangrado, puede haber, ya dijimos que puede haber estenosis, que se puede Sí, disminuir la luz del esófago, puede haber úlceras del esófago, puede haber sangrado y importante, ¿qué relación tiene con el cáncer de esófago? tiene una relación que no es altísima, pero es entre 5 a 6%, más o menos. Y otra cosa que tiene relación es con el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia que no tiene, que parece paradójico, pero la relación del esófago de Barrett con cáncer de esófago no pasa del 2 al 3%. Pero sí es verdad que todo epitelio que tiene que verse obligado a modificar por un agente continuo que lo está dañando, es un epitelio que es total y completamente eh, predisponente a presentar un cáncer. El esófago de Barre es una metaplasia. Metaplasia es todo cambio de celularidad, es como el extremo distal del esófago que se ve obligado a cambiar su epitelio por la acción constante del daño, en la acción agresiva del ácido. Puede haber sangrado, puede haber úlceras del Claro, esófago. sangrado, esofagitis. Hay escalas, está la clasificación de Los Ángeles, por ejemplo. Hay desde un simple eritema, o sea, un simple enrojecimiento, hasta canales ulcerosos y perforación. Puede haber perforación Incluso. esofágica incluso. Claro, ya estamos hablando de extremos, pero las puede haber. Sí. Ok. Ahora bien, eh, tratamiento. Mira, Vamos a hablar del tratamiento médico. si uno revisa em, los sitios donde está el daño y la fisiopatología de la enfermedad de reflujo, obviamente que lo primero que uno debería darle al paciente son medicamentos que aumenten el tono de la unión esofagogástrica y que al mismo tiempo favorezcan el vaciado del estómago.
Entonces, bueno, el primero es un medicamento muy antiguo, pero muy noble, que es la domperidona, ¿ok? Que se da, la domperidona favorece el aumento, el tono del esfínter esofágico inferior y, y además ayuda a que el estómago se vacíe más rápidamente. Entonces, es un buen efecto. El otro medicamento que hace eso, esos son procinéticos, medicamentos que promueven motilidad. Se usa también el levosulpiride. Nosotros acá en Venezuela, la domperidona, el levosulpiride, estuvo mucho tiempo el cisapride, pero el cisapride salió del mercado por complicaciones a nivel de electrocardiograma, a nivel cardiovascular. Ajá, eso por ese lado. Deberíamos dar también una medicación que cubra y que como que de alguna manera sane las zonas que están afectadas por el ácido. El sucralfato va muy bien, va para ese tipo, el sucralfato va muy bien para úlceras, para cura de esa zona. Y obviamente lo estoy nombrando de tercero, debe haber sido nombrado de primero. Son los inhibidores de bomba de protones Para disminuir el para contenido disminuir ácido. la producción de ácido. Pero fíjate que también comentan que a veces hay pacientes que los han estudiado, pacientes con reflujo, y que no necesariamente es por un exceso de producción de ácido. Todo se centra en en un daño o en algo que no está funcionando en la barrera antirreflujo. Pero además de eso, entonces vamos a ir hacia atrás recordando los factores de riesgo. Además, a la par de ese tratamiento médico va una serie de recomendaciones que tú le das a tu paciente. Exactamente. ¿Cuáles son esas Ujú. recomendaciones, por ejemplo, en base a nutrición, ciertos hábitos que tiene que tener después de comer? Ajá. Mira, y eso sí es verdad, que eso sí lo hablo, el universo sabe que lo hablo mucho, porque tú te tienes que comprometer contigo misma, ¿ok? Hay tres alimentos, por ejemplo, en la noche. Nada que tenga almidón, nada que tenga fruta y nada que tenga lácteo. Es conveniente que un paciente que dispare reflujo lo consuma en la noche. O sea, no. El almidón va a dispararte reflujo. Cualquier tipo de harina, cualquier tipo de tubérculos, por ejemplo. Nosotros aquí, muy consumidores, la gente de pan, de casabe, de arepa, no, son disparadores de reflujo. La fruta tampoco de noche. El yogur, hay gente que cena con yogur, por ejemplo. Nada. Lácteos, nada. Em, el primero es eso, más que sugerirles una dieta, y trato de eliminar siempre esa palabra, porque esa palabra tú la dices y yo les digo, es la reubicación del alimento. Los lácteos y el almidón son magníficos para la mañana, pero no así para la noche. Más que sabido, comas acostado viendo televisión, por ejemplo. Lo otro es los hábitos de alcohol, que cada día es más fuerte el consumo de alcohol, Alejandro. La gente cena con cerveza, la gente consume mucho alcohol de cualquier tipo. Entonces, bueno, el vino tinto es terrible para el reflujo. Cigarrillo, Básicamente, cafeína. sí, bueno, cigarrillo, café, el café solo en la mañana, por ejemplo. Con el tema de nutrición, cónchale, nada, si el paciente no se compromete, tú le puedes decir mucho, pero tiene que haber mucho compromiso de parte de él. Y lo otro, recordarles que debe haber una rutina de actividad física. No vamos a llamarlo ejercicio, porque a lo mejor es chocante para algunas Exacto. personas decir ejercicio, tengo que ir al gimnasio. No, no necesitan ir al gimnasio. No, Simplemente mantenerse activo físicamente. ¿Qué quiere decir? Es una caminata de 30 minutos 5 veces a la semana. Puede ser suficiente. Pueden estar viendo televisión y entonces estar con una bicicleta estática, haciendo algo de bicicleta por media hora o agarrar unas pesas que no tienen que ser como las que usan estos fisicoculturistas, ¿verdad? Pero unas exacto. pesas que Las permitan pues tener mancuernas, unas ¿verdad? mancuernas para hacer algo de Ujú. ejercicio también que los va a mantener activos físicamente, es importante. Y los malos hábitos, por supuesto, ya dijimos, nada, cero Sí, tabaco,
alcohol y por supuesto Tú nada sabes, de otras sustancias claro. que son ilegales, pues por supuesto. Ahora, ¿Sabes que a nivel, hay ajá, medicamentos, perdón María Alejandra, hay ajá. medicamentos que muchos médicos usan y esos medicamentos pueden favorecer el reflujo. Ay, bueno, imagínate, la cantidad de pacientes, bueno, los AINES, la aspirina, que son el ibuprofeno, que la gente toma ibuprofeno como si fueran dandy, como si fueran dulces. Entonces es difícil, a veces esto siempre va a ser un tema, ¿no? ¿De qué manera tú logras ser lo suficientemente convincente con alguien o comprometerlo? Es como, por ejemplo, ajá, es que yo no puedo dejar de tomar ahorita con esta cuestión de todo esto que pasamos con el COVID, la gente comenzó a consumir mucho limón, mucho jengibre, muchos cítricos, y los cítricos son disparadores de reflujo. Además de que los consumían, tomaban vitamina C y estaba perfectamente, puede que estaba muy indicado, pero no hay nadie como el propio paciente para que él pueda percibir qué es exactamente lo que le está haciendo daño. Entonces, tiene que hacerse responsable. Eso que dices tú es muy cierto. Hay términos que uno usa sin querer que pueden ser como muy chocantes para la otra persona. Entonces, habría que como que darle la vuelta y hacerles entender que si no te comprometes contigo mismo, no hay manera de que mejores. Yo te puedo mandar el mejor de los tratamientos, pero si no te comprometes, no hay manera. Y el reflujo es así, Alejandro, el reflujo no se cura. Las personas que tienen susceptibilidad a, porque incluso se habla, está dentro del contexto del síndrome de intestino irritable. Tú pudieras hablar hasta de un esófago irritable. Hablas de dispepsia funcional y la dispepsia funcional, que es ese disconfort abdominal del que también alguna vez hablamos, tiene mucho que ver con reflujo también. Ahora, ¿hay tratamiento quirúrgico para el reflujo gastroesofágico? Sí, sí lo hay. Em, pero de verdad que sí, los gastroenterólogos somos bastante reacios a indicar. Yo indicaría un tratamiento cuando hay realmente, por ejemplo, una hernia yatal que tiene un gran tamaño. Ahí no hay duda. Y hay varias técnicas también, pero no hay muchos cirujanos que sean avesados en hacer esto. El principal es el más conocido, la funduplicatura de Nissen o la de Tupet. Son como técnicas diferentes, pero básicamente todas las que buscan es como arropar la unión esofagogástrica, como crearle un cerco para darle fuerza a esa zona, ¿no? Todas las técnicas endoscópicas que se han tratado de hacer para curar reflujo no han resultado beneficiosas. Yo realmente eso, a menos de que haya una hernia y que no haya, que haya una hernia hiatal de gran tamaño, a menos de que sea un paciente que ya haya pasado 6, 8 meses en tratamiento usando inhibidores de bomba y que sea un paciente que comprobadamente hayas cumplido con el tratamiento médico más las medidas, no, difícilmente uno indica tratamiento quirúrgico antirreflujo, pero sí existe. Hay una que de hecho la revisé, es ahorita, es como una cosa entre nueva o fue en un tiempo que se usó y ahorita como que está intentando usarse. Es como, es con ondas, es con electricidad. Utilizan una especie de anillo magnético que tiene unas cuentas y lo colocan en la unión esofagogástrica y es como, tiene como un disparador, o sea, me pareció una cosa así como que de la NASA, y que cada vez que ocurra el acto de deglución es total y completamente voluntario, o sea, y ese movimiento dispara, hace que se active esa cuestión magnética, TIF se llama, eso, ese dispositivo, TIF, y dispara y hace que
se contraiga el esfínter esofágico inferior. Pero está como en prueba, no ha... Y lo otro es que en los primeros estudios de la fundoplicatura de Nissen y eso, la relación costo-beneficio o la mejoría a la larga de la cirugía con la utilización de los inhibidores de bomba de protones no era, no te daba una gran diferencia. Ok. Entonces, estamos claros que es una enfermedad que no, es una afección que no tiene cura, tiene Mm, control, que eso es exacto. importante, y con el Ujú. control podemos evitar las complicaciones y la sintomatología, por supuesto. Y entonces, ¿cuál es el pronóstico? ¿De qué va a depender el pronóstico? Bueno, el pronóstico va a depender básicamente de la respuesta del paciente a la medicación, de su compromiso con el cambio de hábito de alimentación y bueno, y va a depender si hay o no una causa anatómica que esté favoreciendo o no la aparición de reflujo. Yo creo que de esas tres cosas va a depender el pronóstico. Bueno, perfecto, María Alejandra. Yo creo que con esto hemos cubierto todo lo que era el tema de reflujo gastroesofágico. Si hay alguna o queda alguna duda, pues les pedimos que nos manden un feedback, ¿verdad? Hablen ahora. Y nada, no me queda más que agradecerte, pues nuevamente estar conmigo en esta nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast y quedas, por supuesto, invitada para una nueva entrega. Ah, gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Siempre es una nota, un placer. Chao. Chao.